Fundamentos de Socioanálisis. El programa social inconsciente. Autor: licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Parte 1. Fundamentos de Socioanálisis. Enfoque transvalorativo y transdisciplinar del socioanálisis. En el estudio del programa social inconsciente, el socioanálisis no puede circunscribirse a una sola disciplina como la sociología porque constituiría un reduccionismo disciplinar, parcelando el objeto de estudio sin posibilidad de una mirada más abarcativa. Por lo que, adoptamos el enfoque transdisciplinar apuntando a una mirada constructiva, holista, sistémica, del objeto de estudio aunque ello implique además lo inverso como la consideración de las partes en función del todo. Como enfoque, no excluye la inter y la multidisciplina, así como los métodos y técnicas propias de toda ciencia social y humanística. El objetivo consiste en la consideración de las múltiples aristas del objeto de estudio. También, desde el enfoque transdisciplinar, se construye un objeto de estudio aunque en forma diferente que en las disciplinas aisladas. Esto se debe a que el método que proponemos se corresponde con las transdisciplinas, el método transvalorativo. El mismo consiste en la transvaloración de todos los términos, ideas, teorías, paradigmas, métodos, instrumentos, técnicas, hipótesis, etc., en aras de una visión procesual e integral del objeto de estudio. Por lo que, conduce a la transformación de todas las ideas en un nivel superior gracias a la Aufhebung en juego. En este sentido, el método transvalorativo implica una visión dialéctica en ambos sentidos, el constructivo y el analítico, sin detener la investigación en ningún plano que no sea el transdisciplinar. Incluso, enriquece a las disciplinas aisladas y estancos, gracias a una mirada más abarcativa sobre el objeto de estudio acotado. A través de nuevos nexos, relaciones, implicaciones, reflexiones, análisis y síntesis, cotejos, casuísticas, observaciones, comprobaciones, etc., se operan resignificaciones y vinculaciones desde una epistemología convergente, divergente y transvalorativa al mismo tiempo. Pero la visión transdisciplinar y transvalorativa no implica el monopolio de un área del saber sometiendo a otras porque todos los términos, métodos, teorías, etc., son resignificados en un nuevo plano, dimensión o nivel de integración conceptual. En este sentido, no existe imperialismo disciplinar, y los aportes son resignificados en el nuevo marco transdisciplinar pero también se ayuda a expandir una nueva visión sobre los conceptos en cuestión. De modo que, en aras de una ciencia integral, el enfoque transdisciplinar no saca de los enfoques fragmentarios y alienantes del ser humano. Sabemos que existen ideologías interesadas en mantener el estado de cosas y debemos luchar por las interciencias, los enfoques inter y multidisciplinares, para finalmente llegar a las transdisciplinas como salto de calidad. Por otro, no hablamos de extrapolaciones ni meras reformulaciones de un campo, disciplina o ámbito del saber a partir de otra como la retraducción del psicoanálisis desde la lingüística, la topología matemática, la lógica, etc., porque en verdad, son enfoques transdisciplinares. Tampoco hablamos de una transliteración como reformulación de un tema desde otro lenguaje porque la resignificación o transvalorización ocurre en ambos sentidos, desde la disciplina que transvaloriza hacia la disciplina sujeta al mismo como la misma disciplina merced a los nuevos descubrimientos y resignificaciones. En sentido global, hablar de un programa social implica movilizar conceptos sociológicos, psicológicos, antropológicos, económicos, ideológicos, psicología social, lingüística, etc., pero nunca desde una subordinación de tales como ciencias auxiliares, porque un concepto cualesquiera de tales disciplinas puede transvalorizar todo el edificio teórico. Un programa social. Mejor dicho, la cara social de todo programa de vida. La arista social de la vida. Lo que no quiere decir que los niveles psicológicos o biológicos estén fuera del juego. Al contrario, el programa biológico es influenciado por el programa social y cultural. En esto podemos incursionar en conceptos conocidos como epigenética, código biológico, etc. Pero lo más crucial es que en el plano social, podemos localizar la faz programada del mismo. O mejor, el programa social inconsciente, que estudiamos como socioanálisis. No es lo mismo que el programa para ser, o programa individual que venimos estudiando porque en este nivel, plano o dimensión, hay otras significaciones, otros procesos, etc. Podemos explicar el programa social desde el programa biológico y lo mismo desde el programa psicológico. Explicar lo social desde el plano biológico, fisiológico, pulsional, instintivo, etc., sería pecar de reduccionismo y de extrapolaciones de procesos de un nivel a otro de mayor dimensión. Sería un biologismo como la sociobiología tan criticada. Lo mismo desde lo psicológico donde encontramos procesos que suponen lo social pero que resultan transvalorizados por el plano social merced a que implica procesos más abarcativas.
A partir de Herbert G. Mead y Sigmund Freud que sabemos que el yo implica lo social en una dialéctica pero el plano social posee sus propios procesos o leyes, si cabe el concepto. De modo que, cuando acudimos a ideas biológicas o psicológicas, debemos aplicar nuestro método transvalorativo, la resignificación integral para que los procesos biológicos y psicológicos adquieran el nuevo sentido que se le asigna desde el plano social y cultural. Por ejemplo, podemos localizar funciones psicológicas, y hasta fisiológicas, pero en el plano del sujeto social, hablamos de roles, y de estatus, como nivel de las funciones o comportamientos pautados y esperados en cada escenario social. El psicodrama de Moreno es muy claro en esto así como otras vertientes como la psicología social de Pichon Riviere, etc. De modo que, podemos considerar los roles como funciones sociales asignados incluso en el plano psicológico con la función sujeto, los roles libidinales, rol de partenaire, de esposo, esposa, madre, hijo, nieto, abuelo, etc. Pero aún adquiere sentidos en el plano fisiológicos con las funciones corporales. De modo que, según el plano con que enfoquemos un tema, podemos encontrar conexiones y explicaciones en diversos planos parciales que necesitan una integración constructiva, una transvalorización en un plano superior o de Aufhebung. Tales funciones se organizan en un plano mayor que le otorga organización y lógica, lo que podemos denominar programa. Sería una de las diversas definiciones posible de programa social. Implica el rol social, con sus estatus correspondientes y otros roles mayores como el rol grupal, el rol de las instituciones, de clases, y de toda una sociedad o cultural. En este sentido, el concepto de rol es operativo porque permite enlazar individuos, grupos, instituciones, clases, etnias y hasta culturas enteras. Mejor dicho, la dimensión social de todo rol individual, grupal, institucional, etc. Pero sabemos que hay otros instrumentos conceptuales como la propuesta misma de un programa social, que se nutre de construcciones subjetivas, familiares, de linajes, legados, aportes e influencias epocales, la influencia de las instituciones como la escuela, los medios, la religión, y toda clase de representaciones y el mismo imaginario social, Castoriadis. Hablar de un programa social inconsciente implica considerar su cara social, las influencias sociales, la misma influencia de la cultura que forja un carácter social, los legados sociales y epocales, lo que cristaliza en una subjetividad, y en un programa simbólico, que oficia de habitus, Pierre Bourdieu como conjunto programado de disposiciones y esquemas que determinan al sujeto individual y social. Mejor dicho, la sociedad programa a individuos, grupos, la familia, linajes, etnias y clases sociales, en el sentido de una forma de ser y para ser, formas de funcionamientos, de ideologías, ideales, estilo del deseo así como de muchas funciones que nos permiten actuar en función de los demás. No digo, para adaptarnos, porque nuestro programa mantiene su polo subjetivo, familiar, de linaje, de clase social, étnica, en forma protegida, desde un proteccionismo que resguarda las insignias de la propia verdad individual, familiar, de clases, etc. Usar el término identificación puede resultar atractivo porque proviene del psicoanálisis, pero al revisar sus significaciones, surge que nunca hay deseo de ser igual a otro y cabe la propia interpretación, lo que modifica los modelos asumidos en el proceso de programación. Ser programado implica además el rol del sujeto en su faz activo. Es el autoprogramación a partir de las influencias de los demás, a partir de modelos, de ejemplos, de enseñanzas de la generación adulta hacia los niños en proceso de socialización o programación. Mejor dicho, transvalorizamos el término identificación y le damos un nuevo sentido superador. El mismo proceso puede ser considerado desde el concepto de aprendizaje, donde podemos partir de la idea de imitación, a partir de esquemas biológicos elementales como los reflejos, los que son complejizados en esquemas que se organizan en programas, estadios donde podemos localizar adquisiciones como las de Piaget, aunque también debemos considerar su cara emocional y repensar aportes de Freud como programa sexual y programa emocional o de amor. En verdad, tales conceptos estructuralistas quedaron esquemáticos, estáticos, bidimensionales, geográficos y reduccionistas y necesitamos su transvalorización desde el concepto de programa simbólico, programa social inconsciente. Pero si viramos la óptica y nos centramos en el rol social de los padres, resulta innegable que son los programadores de sus hijos en el sentido en que lo pensó Nietzsche, hacer de sus hijos algo semejante a ellos. Para lo mismo, en la sociedad tenemos no solo familias, como grupos programadores, sino además linajes, que programan y buscan perpetuarse según la idea de conato, Spinoza. Al respecto, un linaje alude a la línea femenina personificada por la madre y por la línea masculina personificada por el padre. Ambos luchan por transmitir sus insignias y en cada línea encontramos todos los elementos que Freud consideró en su complejo de Edipo.
De modo que, encontramos dos modelos de Edipo en pugna, dos ejemplos, dos propuestas para ser, sentir, amar, desear, etc. Solo que, se ha considerado erróneamente la existencia de una familiar, sin considerar la puja de género, de roles, de linajes en el seno del mismo. Es su motor vincular y determina el proceso de programación en muchos sentidos. Digamos entonces que, en el proceso de programación familiar, no interviene un grupo familiar en el sentido monolítico sino dos grupos familiares que entrevemos como, linajes. El niño asume funciones, ideas, sentimientos, ideales, habilidades, dotes, etc. Desde ambas vertientes no siempre armónicos. Mi hipótesis es que cada linaje se apoya y busca validar en la mirada de los hijos una cosmovisión en consonancia con su programa de linaje. Y todo en condicional. Pero si un linaje capitula, ocurren cambios como en el caso de los homosexuales donde el niño no adquiere un programa sexual acorde con el linaje paterno. Muchos como Lacan anteponen el lenguaje como el sine qua non de toda programación o estructuración subjetiva. Desde nuestra perspectiva, mucho antes del lenguaje, podemos encontrar programaciones fundados en el programa biológico como el reflejo. Como lo estudió Jean Piaget, tales esquemas reflejos como el de succión, palmar, etc. reciben datos del exterior y se modifican, se reprograman a nivel psicológico adquiriendo formas y funciones, significaciones y organización que llamamos aprendizajes. Son los esquemas sensorio-motrices anteriores al lenguaje que luego empieza su función en otro plano, en el de los signos y símbolos, el habla, que posibilita una programación mayor. Digamos que el programa preexiste al lenguaje y la supone en relación a todo el medio simbólico en que crece todo niño. Pero con anterioridad lógica al lenguaje, postulamos un presujeto de su programa que, al complejizarse, le posibilita programar el mismo lenguaje, el habla, con el que luego el sujeto se programa aún más. Es por ello que necesitamos acudir a muchas disciplinas para poder comprender las programaciones cerebrales, como las neurociencias, la lingüística, la psicología, el psicoanálisis, la cibernética, etc. Que opera tales programaciones tempranas, elementales, anteriores al lenguaje pero no menos eficaces. Hablamos de un presujeto, indiferenciado de su programa y en consonancia con el mismo, para luego operarse una separación relativa del mismo con el progreso de la programación. Sabemos que implica además la inteligencia como la cara simbólica del sujeto y el programa, y que constituye un subprograma que coadyuva a la programación de todo el programa. Simultáneamente se programan lo sexual, el amor, habilidades, etc. Insistamos una vez más, un programa social inconsciente. El ser humano opera en dos órdenes vinculados a saber, el de lo necesario, lo programado, lo recursivo, los ciclos de vidas, ciclos sociales, finalismos, un plan de vida, Adler, etc. Y que le posibilita ser previsible y poder así llegar a acuerdos sobre qué y cómo hablar o actuar. Lo pautado, lo que ya es función merced a que el sujeto lo construyó como secuencia significativa, direccional, orientado a fines, la faz teleológica de la existencia. El hardware, biológico y psicológico es el cerebro, aunque entre el cerebro y lo social aparece el nivel, plano o dimensión psicológica, el programa psicológico. No se reduce a las imágenes o a la función semiótica, ni mucho menos al lenguaje o al pensamiento. Más bien, todos ellos son posibles gracias al mismo programa que empezó allá lejos y hace tiempo, en la época de los reflejos hereditarios, ya complicados por las programaciones prenatales, el llamado psiquismo fetal, Rauskowski. Lacan hablaba de un inconsciente estructurado como el lenguaje, pero sin explicar el todo funcional, dirección, productivo, deseante que forja el lenguaje y el habla. Llamamos a eso programa para ser, que abarca no solo la dimensión biológica porque además el programa psíquico, con sus funciones o sus subprogramas, memoria, percepción, inteligencia, sexualidad, etc. El programa subjetivo comienza con las primeras grabaciones, con los primeros procesos de simbolización, complicando los esquemas reflejos, forjando un universo simbólico potencial, mental, de funciones e imágenes, de habilidades e ideas, de todo un modelo de vida. De esta manera, las funciones programadas mantienen su potencial, presto para sentir, pensar, imaginar, actuar, amar, odiar, etc. Son múltiples roles que van desde los fisiológicos a los psicológicos, desde cada linaje a la familia toda, desde la escuela a la comunidad, el mismo mundo virtual. La potencialidad subjetiva y social del deseo. Lo social es inmediato a todo sujeto, grupo, linaje, etnia o clase social. De modo que, si hablamos con José Ortega y Gasset de un programa para ser, y de un programa deseante, recordando a Deleuze deseo maquínico, deseo potencia, debemos considerar que hablar de la potencialidad social del deseo implica lo social, la cara social del mismo. Es el inconsciente social el que determina el ser social de cada uno.
Cada sociedad forja o programa su sujeto a través de grupos programadores que llamamos familias y linajes. Tales grupos y roles se encargan de programar a un sujeto en el sentido de una forma y un contenido específico. Es la famosa forma de ser o personalidad que rescatamos en un sentido actual y diferente. Ser programado implica adquirir una forma de ser, de desear, de ser social. En este sentido, la operatoria familiar de subjetivación y programación conduce a socializar un deseo que de por sí tiende a particularizarse en los límites de un linaje como el materno. Por ello, el padre busca la realización de su linaje y se transmite en sus hijos como forma de ser, de cumplir también la misión que la sociedad le encamina. Entonces, hablar de un deseo de ser social alude a la cara social de la programación subjetiva. El mismo deseo alude al programa fundamental que motoriza nuestra subjetividad, un linaje, la familia, las clases, la misma sociedad. Cada sociedad programa un deseo de ser singular y apunta a la verdad de toda sociedad. Esa verdad la localizamos en la frase fundante de todo sujeto, pero también podemos localizar una verdad social de toda una sociedad, etnia o cultura. El deseo de ser de los romanos era acorde a la visión que los mismos tenían de sí mismos, los ideales sociales de un imperio en relación a los bárbaros, buscando expectativas, misiones y un destino acorde. Pero el deseo de ser social cambia de un linaje a otro, de una familia a otra, de una clase social a otra, y a pesar de ello, podemos encontrar la media de todos los deseos, lo común de muchas singularidades apuntando hacia un ideal o programa de vida. Desde otro ángulo, el deseo de ser social forja un carácter social, gracias a rasgos comunes que tal deseo impulsa, forja, programa. El deseo de ser social programa lo que Marx llamó el ser social, y el ser social programa aquel en una dialéctica inmediata, en un contexto histórico dado, en una dinámica de clase singular y en un modo de producción determinado. Un programa social e inconsciente. Es la cara social e inconsciente de nuestro programa para ser como objeto de estudio del socioanálisis. La arista social, cultural, las influencias mediáticas, educativas, las ideologías, los prejuicios sociales y todos los aportes del imaginario social Castoriadis. Como sistemas de ideas o representaciones, son inculcadas y transmitidas por la vieja generación a través de diferentes medios como el lenguaje y los ejemplos. El programa para ser posee su cara social o programa social inconsciente. La cara social del programa subjetivo es la parte programada desde lo social, donde el sujeto se inserta en un programa social ya dado, en curso, lo que le brinda muchos roles, ideas, ideales, habilidades, etc. No obstante ser inconsciente e ignorado, el programa social posee su cara consciente, que podemos ubicar del lado del imaginario social, sujeto a opiniones, noticias, lo manifiesto de un orden social que presupone otro latente, implícito, como programa social. Cada programa subjetivo posee su faz social y en eso es hijo de su época, de los ideales sociales que lo atraviesan tanto como costumbres y caracteres típicos de su sociedad. Para entrever el programa social debemos analizar las funciones o papeles de que se componen. Son múltiples roles correspondientes a instituciones, lugares, grupos, etnias, etc., y que se organizan en un todo correspondiente a cada programa social. Pero el origen social del programa individual es claro. La familia y el linaje materno y paterno se ubican inmediatamente en un orden social determinante que influye en la programación de los hijos. El mismo lenguaje como programa simbólico, programador, supone una sociedad, una cultura. Es por ello que el lenguaje organiza o programa funciones, actividades, sentimientos, ideas, etc. Es un programa programador de subjetividades, de familias, de grupos y la cultura toda, y su programación se encuentra desde un comienzo, incluso desde lo que se conoce como psiquismo fetal. Al asumir el programa verbal, el sujeto se programa aún más al insertarse en el programa social desde su punto de vista, desde su propia concepción sobre las cosas. Puede cumplir roles prácticos, pero el lenguaje le permite no solo el juego de roles sino su simbolización o programación. Muñido del programa verbal, el sujeto se programa y se deja programar por sus padres y maestros en relación a toda su comunidad, asumiendo los roles del mismo, en un haz de roles que no se limita a la actualidad sino hacia el pasado y el futuro. Asume los roles de cada linaje, de sus abuelos maternos y paternos, y asume algo crucial que es la cosmovisión de cada linaje así como el de su comunidad. Esto le permite ser, asumir su propia subjetividad y los roles inherente a cada situación. Su programa se compone de un conjunto organizado de roles y habilidades, dotes, etc., que le permite jugar tales roles y en el proceso del juego, ser, asumir roles, programarse, subjetivarse al diferenciarse de todos los roles de su comunidad. Digamos que asume papeles de su comunidad y familia insertándose en tales roles y al mismo tiempo en su comunidad.
Esto le posibilita la participación, y la capacidad para asumir el rol de todos los otros, H.G. asumir la perspectiva de los otros, el punto de vista sobre las cosas, las funciones, etc. Le permite anticipar los roles que los demás asumen y poder así asumir el suyo. Programación de roles para el socioanálisis. El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino solo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del grupo social, en cuanto un todo, al cual pertenece. H. G. Espíritu, persona y sociedad. Sobre la base de roles fisiológicos como el reflejo de succión, etc. El sujeto se constituye al mismo tiempo que lo programan, se programa y programa roles que a su vez le brindan el sostén simbólico para ser, para jugar roles, y para aprender nuevos roles. Si consideramos que el programa social se compone de un conjunto complejo y estructurado de roles, el programa subjetivo lo es en el sentido subjetivo, donde el sujeto asimila roles, construye funciones de toda clase, desde roles fisiológicos a psicológicos, hasta roles propiamente sociales. Pero lo que posibilita el llamado autocontrol son los roles programados. En un plano automático, los roles poseen funcionalidad como habilidades incorporadas, que el sujeto asume y toma cierta distancia respecto de los mismos como para poder observarse, decidir o redecidir. Esto es imposible sin las expectativas ajenas, sin el punto de vista de los otros significativos, lo que Mead llamó otro generalizado, como los roles operativos de todos los otros de una comunidad, familia o linaje. Es decir, asume en su programa el programa social, comunitario, de los otros, y ello le posibilita despejar el suyo, su propio programa subjetivo. De esta manera, la sociedad como campo de roles programados, como ejemplos a seguir, constituye los otros programados referenciales para todo sujeto. Es decir, se toma como objeto. Muchos roles son inconscientes, porque el sujeto considera desde su conciencia otra definición respecto de sí de lo que verdaderamente juega en un escenario igualmente inducida. Cada sujeto busca estructurar un escenario acorde con sus roles potenciales, sus expectativas, su cosmovisión. Es decir, un escenario para la puesta en juego de sus roles y su programa. No debemos olvidar que el sujeto posee un programa de programas, que constituye el lenguaje pero también el pensamiento como lenguaje internalizado. Ello le permite simbolizar sus roles, operar, plasmar sus ideas e ideales, y buscar la realización activa de su programa como su razón de ser. Un deseo, programa. Un deseo, programa. Efectivamente, podemos considerar que el mismo deseo de ser constituye un programa en su sentido de potencia, generador, productivo, creador del devenir de una vida. Al erigirse como motor del programa de vida, el deseo de ser y su estilo brinda no solo el contenido de una vida sino su forma, su formato. Como mandato simbólico, fundamental, compele a la objetivación de los imperativos del programa. El mismo programa se erige como deseo, porque el deseo se define como la búsqueda de cierre o completamiento del bucle repetitivo de todo programa. Podemos recordar la ley del cierre, de la teoría de la Gestalt, donde una figura incompleta tiende a completarse en la percepción. De la misma manera, para un niño, su modelo padre, etc., implica una exigencia de ser como él, de imitar sus pasos, de identificarse con él, de asumir su punto de vista, su misma perspectiva. Pero no aludimos a un deseo vacío, porque la vida posee contenido, razón de ser, un norte que motoriza sus pasos, y es el programa emergente y vinculado con lo que dimos en llamar frase fundante. Como verdad que nombra una vida, brinda inspiración, razón de ser, contorno existencial, y el sentido de una vida. Pero no consiste en un sentido cristalizado porque la vida no se nos ha dado hecho, debemos construirla, forjarla, y luchar por que se manifieste lo que programamos ser. Así, lo que programamos ser opera ya como un mandato simbólico, que busca plasmarse. Un programa viviente, en tensión entre lo que busca ser y lo que es. Un deseo productivo, de luz que no está vacío y conlleva la falta de toda una vida por advenir. Un deseo, función, recursivo, activo, que aparece como la búsqueda del ser, del sentido del ser, lo que fuimos definidos como lo que debemos ser. La frase fundante, el núcleo de nuestro ser. Un programa, núcleo, que brinda el sentido primario del ser, el formato ya hecho pero que falta rellenar como existencia, como trayecto vital, como proyecto. Un deseo de ser que sigue su propia ley, su propio trayecto, y a despecho de toda circunstancia. Un verdadero circuito entrelazado de funciones, dotes, habilidades, pensamientos, esquemas de acciones y emociones, ideales, etc., que sirven al sujeto, a los fines de su deseo. El propio sujeto constituye una función diferenciada en el marco de otros roles, de funciones intelectuales y emocionales, de fantasías emocionales y representaciones sociales, etc.,
en relación al programa social, con el que mantiene una dialéctica asimétrica, propia, sin alienarse en las exigencias sociales más que para cumplir los designios del propio destino. La educación como programación social para el socioanálisis. La educación programa, brinda un formato social a cada sujeto en consonancia con el programa sociocultural, cara sociocultural del programa social inconsciente, y su complejidad. Cada sociedad programa a sus integrantes según expectativas e ideales sociales, de clase, etnia, religión, prejuicios, estereotipos, mandatos sociales y legados que se transmiten a las nuevas generaciones. Por medio de ello, se juega el conato social, entendido como el proceso por el cual cada sociedad persevera en ser, a través de sus integrantes. Son exigencias o mandatos sociales, simbólicos, culturales que presionan hacia la conformidad, Salomón Asch, con el conato social. Todo un hábitus, con que se amoldan las mientes individuales en consonancia con las representaciones superestructurales dominantes. Así, las ideologías dominantes encuentran exutorios en las representaciones que se transmiten a los niños y jóvenes para que cuadren con las demandas sociales sobre cómo se debe ser, hacer y pensar. Es la cara adaptativa de la educación que exige uniformidad con el programa social. De esta manera, cada sujeto es leal a su cultura, a su sociedad y la defiende porque constituye el marco cultural y social de su identidad subjetiva. La educación vuelve a poner en tela de juicio los enfoques familiares, de linajes, toda la cultura familiar en forma directa o indirecta para que las expectativas familiares e individuales cuadren con el programa social. Es un proceso de homogeneización y dominación psicosocial acorde con las representaciones sociales dominantes y sus grupos de interés y de clases. El hijo del asalariado será programado para que ame su condición, para que asuma su identidad como digna, como un legado, como virtud y dignidad, incluso en condiciones de sufrimientos. Se adecuará a su jula social, a sus sufrimientos cotidianos y la considerará válido porque es un deber social. Por el proceso del condicionamiento simbólico, como proceso inconsciente de programación, asimilará ideas que lo condicionarán para cumplir roles y expectativas acordes con las exigencias sociales. El aprendizaje de múltiples roles o funciones implican que son legítimas, que deben ser productivas, y como forma de vida. Incluso, estará condicionado a considerarlo como su vocación, como aquel llamado interno que él considerará como su misión fundamental. Así, la educación constituye un proceso de programación social, al servicio de la dominación social, del sometimiento de clases, de la explotación del hombre por el hombre. La lengua, las categorías que maneja, las ideas y premisas, las representaciones sobre sí, la familia, su clase social, el trabajo enajenado, el mercado laboral, la política y los políticos, etc., implicarán su actitud receptiva y conformistas, merced a que está programado. Desde el punto de vista socioanalítico todos estamos programados y portamos un inconsciente social, o programa social inconsciente. Como secuencia diversificada e integrada de saberes, funciones, ideas y habilidades, el programa condiciona su misma percepción de la realidad. Mejor dicho, la misma realidad constituye un constructo fundado en el programa que la determina. De esta manera, es su ser social, la cara social de su subjetividad, la que condiciona su vida. El formateo social a través de las instituciones educativas resulta muy claro. El programa social inconsciente implica funciones acordes al orden social, a la pertenencia de clase, etc., de modo que, cada sujeto pueda realizar la dinámica de la inversión de roles, al asumir el punto de vista del otro, del semejante, de todo un grupo o institución, de una clase social, etc. Es la posibilidad de que se juegue su propio rol porque cada rol haya su lógica en relación a otros roles, a instituciones como la escuela, etc. Mejor dicho, el proceso de programación social implica básicamente el aprendizaje de roles y roles complementarios. Pero la subjetividad no consiste en un rol porque implica todos los roles operativos y potenciales del mismo. Es el todo en relación a las partes. Sin embargo, el sujeto constituye una función directriz, como cara ejecutiva del programa. Parte 2. Programa social, de linaje, familiar y programa subjetivo. Filtro social del programa familiar, o filtro familiar del programa social. Incluso desde sus formas elementales, el programa de vida conlleva una estilística, una forma de ser peculiar inherente a los modelos o sistemas de vidas que la posibilitaron. Por ello, podemos decir que posee inclusores existenciales, inclusores de linajes, de ambos linajes como inclusores mixtos, o esquemas interpretativos que ofician de filtros de los datos de tipo social, como las influencias mediáticas. Tales informaciones suponen la programación del linaje, de ambos linajes, padre y madre, del predominio de uno de ellos según el narcisismo del linaje, y de ambos linajes en su conjunto. Podemos considerar entonces que el programa para ser oficia de filtro de lo social como cara subjetiva del programa social.
Con ello, afirmamos que no existe la influencia mecánica de lo social sobre lo individual o familiar. No existe la dominación social pasiva ni el control social sin que intermedien las premisas de grupos, el imaginario del linaje familiar, los legados, el punto de vista de cada padre. Merced a ello, el programa subjetivo resulta resistencia sistémica, a las influencias y presiones sociales. Los contenidos distónicos son resistidos y reformulados desde un reduccionismo subjetivo que le brinda otro sentido, acorde con el propio punto de vista, con la propia misión familiar, individual y de linaje. Podemos observar este proceso en el caso de la vocación de cada sujeto, donde las posibilidades en oferta son varias, hasta de moda, pero el sujeto trae determinaciones familiares y de linajes y defiende sus elecciones y orientaciones con mucha pasión. De modo que, lo social, el programa social resulta en mayor o menor medida, propositiva, cuando no impositiva. Con mayor precisión, podemos afirmar que el programa para ser estructura la realidad familiar y de linaje, aunque en función de las circunstancias, lo social. Pero ello no significa una determinación absoluta y resulta siempre relativa. Al respecto, nuestro programa a través de las funciones intelectuales como la inteligencia y sus esquemas, produce el punto de vista familiar, de linaje y subjetiva. Este punto de vista resulta siempre más o menos egocéntrica, y donde podemos considerar la capacidad para descentrarse como siempre variable de un sujeto a otro. En relación al programa social y sus vinculaciones con el programa subjetivo, podemos considerar los casos en que el programa social se apropia o fagocita al sujeto, engullendo la individualidad y familia, enajenando al mismo. En otra, predomina el programa subjetivo y el individuo se aísla o funciona a predominio en sentido de sus necesidades e intereses. Un sujeto adaptado es dialéctico y no se enajena en un polo u otro. Pero cabe afirmar que el programa para ser no resulta adaptativa y su fin primordial consiste en la objetivación de una verdad subjetiva definida como frase fundante. Dialéctica, deseo-potencia, versus deseo-falta. Podemos hablar de una dialéctica interna del deseo de ser considerado como programa. Efectivamente, el deseo de ser constituye un programa simbólico, pero también con una dialéctica inmanente como falta, Freud, Lacan, Platón, aunque su faz positiva, activa, constructiva de deseo, potencia. Esto se debe a que nuestro programa para ser opera como acto fundado en la potencia del deseo. El deseo no es totalmente un vacío que promueve una vida por generación espontánea. Mejor dicho, el deseo potencia que impulsa una vida se vincula también desde su faz subjetiva y sensitiva con el deseo como falta. Incluso lo que aún nos falta plasmar de nuestra verdad programada busca su consecución. Somos motorizados por el deseo activo y constructivo que suele percibirse como falta, porque la buscamos. Tanto la falta como la potencia interactúan en el sentido en que motivan a la búsqueda, a la realización del ser, cuyo sujeto constituye un momento en la diacronía de la vida. Incluso la falta constituye un principio activo aunque motorizado por la potencia del deseo. Nuestro deseo para ser mismo habla de un principio activo que lo rige. Y tal principio no constituye sino la potencia del deseo. La falta no constituye sino la posibilidad para que advenga un sujeto entendido como función diferenciada del programa de vida y que posibilita que el programa no opere totalmente en automático. Es el sujeto de un programa para ser quien experimenta la falta en el sentido en que le falta el resto de su vida, o un placer del pasado, una vocación, etc. Desde otro ángulo, podemos sostener con Aristóteles que el deseo de ser es potencia y acto, en dialéctica permanente y que el programa se encuentra siempre en su faz acto, pero motorizado por su potencia, por su deseo de ser. Pero por otro lado y desde otra faz, el deseo de ser como potencia vital, implica la frase fundante, como cara simbólica del mismo. De modo que, de un lado tenemos la cara potencia del deseo y del otro, su faz simbólica, la frase originaria como contenido y verdad de una vida. De modo que, el fundamento de todo programa de vida es el deseo potencia y el deseo falta, donde el acto es motorizado por la potencia. Entonces podemos decir que el deseo es la potencia en acto pero sin circunscribirla más que en sus inicios. Aún queda el deseo falta que nos empuja hacia adelante, hacia el futuro. El objeto del deseo de ser no consiste en un reduccionismo pulsional o instintivo sino la realización de los términos de su verdad entendida como frase fundante. Tal objeto resulta pasible de ser objetivada, construida, plasmada a través de diversos medios, como la vocación, la consecución del programa de amor, como segmento del mismo, así como el desarrollo de las funciones intelectuales, dotes, habilidades, etc. El deseo potencia, activo, como articulación de funciones intelectuales, emocionales y actuariales, juego de roles, implica una pasión de ser, un deseo de ser y plasmar el propio programa de vida. Llegar a cumplir la propia misión existencial, el propio programa, resulta crucial para todo sujeto. Sabemos que el sujeto se enajena en su verdad, en su frase originaria que oficia de fundamento de su ser y como verdadera pasión de ser.
La recursividad del deseo de ser conato salta a la vista. Cada sujeto, grupo, clase, etnia, etc., persevera en ser a través de su programa, insistiendo cada vez que las circunstancias presionen otro sentido. Cuando las exigencias sociales son excesivas como en situaciones de crisis, guerras, fracasos, etc., el sujeto depone las armas, retrocede, se controla temporalmente para luego buscar la realización de su programa. El programa activo, omnipresente, gira y gira tornándose recursivo, repetitivo, en el sentido de perseverar en peticionar un estilo del deseo y del estilo de vida. En este sentido, la singularidad de su ser como programa para ser, y de su subjetividad como devenir en cada momento, se nutre del todo de su programa de vida así como de su deseo de ser y su otra faz, la frase fundante. Socioanalítica de la programación social y reproducción social. Los padres se transmiten en sus hijos. Ceden legados, insignias, marcas, estilos de vidas, todo un sistema de vida. Es decir, el proceso de transmisión constituye un proceso de programación simbólico, donde interesan diversos aspectos, como el interjuego de linajes, los mandatos e ideales sociales que observamos como programa social, las elecciones del sujeto, la identificación con la frase originaria o protofrase erigido como programa fundamental, como los más principales. La programación se opera desde niveles elementales como el esquema reflejo adquiriendo rango de esquema simbólico, de programación del lenguaje como programa programador, complejizándose con el promediar de las adquisiciones. Al mismo tiempo se programa la función conciencia, como aspecto subjetivo, desde sus niveles sensitivos hasta su faz reflexivo, de asunción de los puntos de vista ajenos como forma de mediatización de sí, del sujeto. De seguro constituye algo complejo, que interesa a niveles neurológico, psicológicos, el lenguaje, la inteligencia, las influencias de linajes, familiares, transmisiones genealógicas, influencias sociales, etc. Esta función conciencia se vincula con un programa que la engloba y que denominamos función sujeto, que se toma como objeto, desde el ser en funcionamiento como objeto para sí. Al respecto, decimos que los subprogramas se integran como en lógica de clases, pero la función sujeto constituye una función ejecutiva. De modo que la programación constituye la reproducción simbólica de sujetos, de programas de vidas, de clases, de proyectos sociales que advienen en el eje de la diacronía y donde podemos entrever las posibilidades a partir de los modelos programadores, los legados, las transmisiones genealógicas desde la prehistoria del sujeto, etc., tanto como fundamento de la reproducción social y cultural. Mejor dicho, la programación simbólica de sujetos implica la programación social y cultural. En este proceso de reproducción social y simbólica, persiste, insiste, persevera en ser, un estilo del ser, un estilo de subjetividad que atraviesa el eje genealógico, en una diacronía que interesa varias generaciones hacia atrás. Este estilo de subjetividad posee características bien delimitadas porque implica una historia, un formato, un modo de desear y gozar, un programa de vida. Implica una verdad que se transmite de padre a hijo, de madre a hija, como verdad de género, incluso como secreto, y que da razón de ser, una misión existencial, y que denominamos frase fundante. Un eres, o un serás, que define una existencia, con sus virtudes y tropiezos, portando además los legados de linajes, junto al espíritu de la época, insignias de clases sociales, etnias, ideales, males de archivos, entre otros. Dialéctica sujeto, sociedad. Cabe comenzar con la idea de dialéctica existencial, tal como lo consideraba Kierkegaard. Con sus tres momentos de tesis, antítesis y síntesis, tal como ya lo conocemos desde Marx y Hegel, aunque con la mediatización de un programa para ser, que le da marco potencial y funcional. De lo contrario, caeríamos en el mecanicismo y el abstraccionismo, para desembocar en el realismo. Pero tampoco de una dialéctica sustancialista de un programa ya constituido o de un sujeto hipostasiado, sino del devenir sujeto y ser, siendo, Heidegger, desde una mirada existencial y programada, José Ortega y Gasset. Un intento por advenir lo que programamos ser desde un deseo potente, Spinoza, un deseo de ser en potencial, recursivo, activo, estructurante de una vida. Entonces, dialéctica como devenir y advenir existencial del ser donde la subjetividad aparece como, momentos, del devenir. Pero una dialéctica en relación al conato spinociana, el, perseverar en ser según la propia verdad, según el propio, programa para ser. El momento lógico, programático, de la tesis es que cada sujeto en función de su programa para ser y desde un deseo activo, potente, generador, enfrenta sus circunstancias como antítesis, porque todos los otros conllevan sus propios programas de vidas exigentes que buscan plasmar y legitimar. Esta relación o desencuentro entre programas como paradigmas de vidas disímiles, desemboca en la necesaria negociación de una zona común, una zona de acuerdos o reglas y normas, que torna previsible los desencuentros sociales.
Mejor dicho, en las interacciones sociales de índole simbólicas, se conforma una zona social de acuerdos y reglas sociales, y que nos lleva a los elementos del programa social, reglas, normas y valores. También roles y estatus, como funciones comunes, roles sociales. Mejor dicho, el momento de la tesis como afirmación y conato subjetivo, con el propio programa para ser, momento de mediatización subjetiva por el propio programa, se sigue de otro momento, el momento de la antítesis donde la mediación por los demás sujetos se vuelve social. De la mediación simbólica y subjetiva por el propio programa a la mediación de los otros simbólicos. Recordando a George Herbert Mead, una interacción social y mediada simbólicamente. En tales interacciones mediadas, cada sujeto asume el punto de vista de los demás aunque filtrado por el propio paradigma, buscando forzar el propio, como conato, como perseverar en ser a pesar de los demás. Pero el desencuentro lleva a la síntesis de tener que reformular la propia visión subjetiva en función de los demás, apareciendo la zona común, al calor de las exigencias recíprocas. Una sesión de derechos e ideas, productos y logros, etc., sin sometimiento más que la adecuada a la propia conveniencia. Digamos entonces que la dialéctica social resulta asimétrica porque el momento de la tesis consiste en la afirmación de sí, del propio programa, de la propia subjetividad implica una resistencia sistémica, en defensa del propio estilo o programa de vida. De ahí la lucha por ser en lo social. Esto también es visualizado como lucha por el reconocimiento. La mediatización por el otro social abre la vía alterna, la posibilidad de reformular el propio punto de vista, incluso, el propio sistema. De modo que, la misma asunción del punto de vista del otro, de las funciones del otro, y no la simple asunción de una imagen a imitar, permite la decisión de variar, introducir cambios, virajes. Pero cabe una dialéctica perseverativa, donde cada uno persevera en ser, insiste en defender el propio sistema, incluso con uñas y dientes. En el fondo, cada sujeto busca instalar su programa, a pesar del otro, englobar al otro en el propio sistema de interpretaciones, en el propio estilo de vida, según el propio deseo potente y activo. Esto se debe a que nuestro programa simbólico opera como referencial, como sistema interpretante de los datos del medio social, lo que nos depriva en el reduccionismo o filtraje de todo dato. En el fondo, somos, Procusto, con su lecho más o menos chico. El programa sociogenealógico. El programa sociogenealógico como plano transgeneracional e intergeneracional de lo social. Programa sociogenealógico en el sentido en que lo social posee determinaciones genealógicas, legados transmitidos, herencia psicosociocultural, donde los niveles de análisis son múltiples. Plano transgeneracional en el sentido en que se transmiten patrones psicológicos, culturales en el plano inconsciente. De la misma manera entre generaciones como plano intergeneracional, que marca la brecha entre generaciones, las interacciones intergeneracionales. En tales sentidos, entendemos lo sociogenealógico. También es lo que explica que las sociedades poseen continuidades, líneas de desarrollos, repeticiones, persistencias de desigualdades, etc. No hay generación espontánea y el hoy funda sus orígenes con el ayer y con las posibilidades futuras. Entonces, en lo que denominamos programación social, cuyos niveles se remontan a la familia, los linajes familiares, las relaciones madre, hijos y padre, hijos, el nivel psicológico, comunicativo, simbólico, etc. Se integran diversas influencias y aportes, transmisiones de una generación social a otra, el rol eminentemente activo y de intérprete de todo sujeto, los mandatos sociales, de clases, étnicos, familiares, los ideales sociales, y en pocas palabras, el espíritu de la época. Sin embargo, el proceso de transmisión social o programación social no consiste en una simple transmisión de contenidos porque desde la vieja generación se opera la persistencia en ser, el conato spinociana, perseveramos en ser, incluso a través de los hijos, la nueva generación. Es por ello que no existe la transmisión mecánica y cada sistema social, cada clase social, cada etnia, cada familia y linaje, perseveran en ser incluso en sus descendientes. Mejor dicho, desde el eje genealógico, la sociedad persevera en ser, siguiendo su verdad considerada como una frase fundante, y que en cada cultura y civilización implica una definición, un estilo del ser, un modelo prototípico que persiste mucho tiempo aunque varía en función de las circunstancias e interacciones con otras sociedades. Es una verdad que impregna todo el espíritu de la época, a las clases sociales, estamentos, categorías, familias, sujetos. Sin embargo, constituye una verdad inmanente, pasible de ser leída en los intersticios de la cultura y la dinámica social. Merced a la recursividad de todo programa social, la sociedad persevera en ser, lo que obvia toda repetición o transmisión mecánica. Hay una lucha por ser como defensa sistémica en toda sociedad. De ahí la famosa resistencia al cambio. La sociedad se resiste, a pesar de los cambios inherentes al propio programa, pero los mismos ocurren como aspectos del mismo programa.
La defensa es ante todo contra las irrupciones externas, contra las asimilaciones, invasiones, dominaciones. Socioanálisis dramatúrgico, un teatro programado. Programado aunque no predeterminado. Hablamos de un programa social persistente, insistente, donde el conato social oficia de causa eficiente. Es decir, gramas o engramas previos que ofician de armazón simbólico, estructura social o mejor, programa social. Con tal programa, que creo se ha denominado en forma estática como cultura, cada sociedad persevera en ser tanto como sistema social, como desde el paradigma social o cosmovisión. Es decir, cada segmento social, cada clase, etnia, o familia insiste en plasmar su propio programa para ser vinculado a su vez con el programa social. Sin embargo, tal programa se funda en aspectos comunes a todos los miembros de una sociedad. Son los patrones regulares, funciones, ideales compartidas, normas construidas, expectativas, costumbres, idioma, lenguaje, hábitos, patrones culturales, entre otros. Desde el punto de vista dramatúrgico, podemos considerar que el teatro social está gramado desde antemano por un programa que le brinda posibilidad y referencia. Lo que solemos llamar estructura social, se nos aparece como estático y espacial, quedando la idea de programa social como dinámico y de acuerdo al nuevo paradigma sobre lo social. Los roles que jugamos, tanto subjetivos como grupales e institucionales, están delimitados por el programa social. El escenario social no se origina por creación espontánea ni los actores eligen libremente su trajinar. Por el contrario, el supuesto azar o los cambios continuos, poseen funciones programadas, así representaciones e ideales sociales que le brindan lógica, dirección, razón de ser y unidad. Cada cultura y sociedad implica su propio guión social, su propio programa, que le posibilita funcionar y lograr nuevas construcciones o programaciones. Claro es que tal programa presupone una diversidad de programas interrelacionados, como el programa de la clase dominante, el de la clase baja, las etnias, etc., que claman por plasmar su razón de ser, sus respectivos programas de vidas. Es un programa hecho de lenguaje social y cultural, de representaciones sociales y socioculturales, de imaginarios sociales, de clases, familiares, influencias mediáticas, aportaciones interculturales, entre otros. Guión social, actores, escenarios sociales simbólicos, y las representaciones de roles y estatus, posibilitan la dinámica social. Todos los roles están relacionadas a través de relaciones de implicación, influencias, dominación, dependencia, cooperación, reciprocidad, ritmos, etc. Socioanálisis de la lucha de clases y del conato social. Otra mirada sobre la lucha clases es que cada clase desarrolla su programa de clase, forjado y transmitido por la vieja descendencia, con sus ideales y estrategias, logrando que la nueva descendencia se afirme en su ser de una clase determinada. Es decir, cada clase lucha por ser, por llevar a cabo su programa para ser. En ese proceso existencial, la idiosincrasia de clase persiste, insiste, persevera en ser, a pesar de los proletarios que juegan el rol de trabajadores. Es decir, el rol de explotador se transmite, persevera e insiste a través de un estilo de vida que se remonta incluso al deseo de ser rico. Esta cosmovisión de sí y del mundo es cerrada, como el marco de ideas del famoso Procusto. Los demás y en especial el asalariado, debe cuadrar en la misma, so pena de sufrir la violencia de Procusto. Para lo mismo, los ricos utilizan el Estado y el gobierno, a los fines de mantener su estilo de vida, ser cada vez más rico, sin poder ponerse en el lugar del pobre esquilmado. Mejor dicho, los ricos están programados para ser rico. Los pasos que dan, la senda que graban sus padres en los mismos, los ideales, etc., se corresponden con dicho programa. De esta manera, la lucha clase consiste en verdad un conato de clase, donde el perseverar en ser implica la explotación de una clase por la otra. Es la identidad, programa para ser, deseo de ser, como deseo potencia, lo que se juega en los encuentros de clases. Es una lucha por ser, por mantener el estilo de vida, hasta el extremo de transmitirse en los hijos que repiten el mismo destino de clase. Cuando la clase explotada reclama mayor justicia y equidad, toca los intereses de la clase dominante, por lo que denomino, defensa sistémica, como sistema de vida se intensifica. Es lo que se observa como, lucha entre clases. Pero no consiste en un reduccionismo economicista porque lo que se juega es un estilo de vida. La pérdida de dicho estilo es vivenciado con horror como la misma muerte. De modo que se lucha para ser y en ello, los diversos medios resultan positivos para los propios fines. Socioanálisis del deseo de ser. Ser lo que programamos ser. Incluso para un esclavo, el asalariado que lucha por ser, a contrapelo de lo que muchos creen. Paradojalmente y a beneficio de su amo, el pobre lucha por ser pobre. Ser digno en su sufrimiento, se nos aparece como consecuente con el programa de vida a que fue programado.
Es por ello que resulta muy difícil que abandone su digno lugar de pobre, a pesar de que enfrente se encuentre con su ideal, con el rico acomodado, a quien busca igualar, volviendo siempre al mismo lugar al sabotearse, al persistir en los mismos patrones recursivos de conductas. Ser libre para el pobre resulta difícil. No es libre de ser pobre y los múltiples determinantes lo sumen en la dependencia incluso del aire. Su programa para ser lo determina y lo mantiene atrapado en un modelo del ser, que defiende con uñas y dientes, lo que nos lleva a considerar que ser libre respecto de lo que es resulta difícil. Tampoco es libre del espíritu de la época, ni de la cultura de su sociedad, etnia, familia, linaje. No es libre del programa biológico, que corre y corre. No es libre de sus prejuicios e ideales, y la deconstrucción constituye un requisito indispensable para cierta libertad relativa. En este sentido, la libertad es siempre relativa. Como los esclavos de la caverna de Platón, necesitará un vaqueano de la vida para orientarlo hacia la salida. Pero a cada nueva sujeción, nuevos determinantes. De la misma manera podemos decir de un burgués, de los integrantes de una tribu, una categoría social, un género, un sexo, entre otros. Ser libre, resulta así, un anhelo o ideal antes que una posibilidad absoluta.